Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Estamos ya listos aquí para llevar a cabo nuestra sesión semanal respecto a los mitos y realidades de algunas enfermedades que ustedes me piden que podamos transmitir. Es de verdad un gusto poder estar con ustedes esta tarde noche, poder transmitir esta información que ustedes me han pedido y que me han solicitado en la página de Doctor Manuel Lavariega, que es como me pueden encontrar. Entonces, pues bueno, hoy vamos a platicar respecto al coronavirus nuevamente. Ustedes me han pedido que revisemos justamente otra vez este tema. Me han solicitado pues que aclaremos algunas dudas que hemos vivido a lo largo de estos 2 meses de contingencia, prácticamente de esta etapa de contingencia que estamos viviendo, y pues es bien importante poder estar aquí con ustedes para poder platicar de todos estos mitos y todas estas realidades, cómo estamos hoy con la pandemia, qué ha pasado, qué datos hay, qué no pasa, qué sí pasa, qué es peligroso, qué hemos aprendido. Y pues bueno, me va a dar mucho gusto poder platicar con todos ustedes, que ustedes también se conecten aquí, que me hagan llegar sus comentarios, que me den también toda la información que ustedes consideran necesaria, y pues por supuesto que estemos todos perfectamente bien comunicados por todo lo que está sucediendo. Ya regresamos a una nueva etapa. Nuestras autoridades nos han dicho que ya regresaremos paulatinamente, justo a partir de este lunes de esta misma semana. Pues bueno, ya muchos regresaron a trabajar, ya muchos están haciendo actividades en oficina, reintegrándonos de manera paulatina, y pues eso es lo importante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a tener que actuar? ¿Qué medidas vamos a tomar? Justo todo eso vamos a platicar. Y bueno, pues también ya ha habido casos cada vez pues más, digamos, más cercanos que hemos conocido, y pues que han sido lamentablemente contagiados por el coronavirus, pero que tampoco es peligroso, que tampoco es tan complicado, porque la mayoría de ellos afortunadamente han salido bien y recuperados. Algunos otros pues sí nos hemos enterado que han sido fatales, pero pues todo esto vamos a platicar esta hora en este punto respecto al coronavirus. Y bien, pues muchos me han preguntado que la epidemia del coronavirus, que hasta cuándo va a durar, cómo se va a pasar, qué va a pasar para poder disminuir pues el número de contagios, el número de personas. Y bien, pues bueno, ustedes saben, esto es una epidemia global, y obviamente esto es decir como un sinónimo, porque cuando es una epidemia quiere decir que está afectando a muchos lugares. La aparición de más casos de una enfermedad que los esperados en un área dada en un periodo de tiempo establecido. Así definimos una epidemia, y justo estamos atravesando por ese momento. Entonces, pues esta es la situación que prevalece prácticamente en todo el mundo. Ya han visto noticias que pues muchos países ya han empezado a hacer actividades. Ya por ahí, para los que les gusta el fútbol, pues algunas ligas tienen ya fechas para poder empezar, algunas actividades en algunos otros países, algunos momentos o días específicos de la semana para poder salir a lugares públicos, en el caso de países europeos. Y pues bueno, poco a poco va pasando esto y vamos regresando a esta normalidad que pues estábamos acostumbrados a llevar a cabo, pero bueno, ahora bajo ciertas situaciones, bajo otras medidas y otras formas de llevar a cabo nuestra vida diaria. Ya han visto todos ustedes pues en los lugares que en el piso hay tachecitos para poder guardar esta distancia, que hay gel por muchos lugares para poder colocarse en las manos, pues algunas situaciones donde no se puede entrar a las tiendas y no se puede entrar a ningún lugar si no traemos cubreboca. Entonces, pues son medidas nuevas que tenemos que estar adoptando y que son muy válidas, y todo esto lo vamos a discutir. Porque pues bueno, el coronavirus llegó para quedarse. Hay algunas pues antecedentes de algunos otros virus también de tipo coronavirus, pero pues este nos ha agarrado de sorpresa porque no conocemos mucho de él, y pues tenemos que empezar a conocerlo, saber cómo actuar y qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues solo me gustaría comentarles también algunos puntos al respecto, porque me han dicho, oye, ¿qué pasa? Fíjate que me he enterado que niños se han contagiado, me he enterado que personas pues lamentablemente han fallecido, me he enterado que pues mi abuelito tuvo síntomas pero no le ha pasado afortunadamente nada, y me han hecho muchas preguntas al respecto. Aquí en el consultorio pues hemos recibido muchos pacientes con coronavirus. También hemos ido a casa de los pacientes en este tema de consulta médica a domicilio que llevamos a cabo para poder valorar a muchos pacientes.
Y afortunadamente la mayoría de ellos, si no es que todos, con mucho orgullo lo decimos, han salido bien librados y han salido sin ninguna complicación. Pero pues sí hay algunos otros que sí se ponen más complicados y me dicen justamente esa pregunta o me cuestionan este punto. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de padecer coronavirus? Y aquí en realidad, pues el punto es que todos estamos expuestos a poder contagiarnos. Todos somos susceptibles de contagio. Mujeres embarazadas, personas con diabetes mellitus sin control, personas hipertensos o hipertensas sin control, personas con algún tema de alguna inmunosupresión, es decir, sus defensas bajas, como por ejemplo pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes con algún problema hepático, pacientes con algún problema renal, pacientes que toman algún tipo de esteroide. Estas personas que tienen estas situaciones de susceptibilidad, pues sí pueden ser más propensos a generar complicaciones. Por supuesto, primero y de inicio a contagiarse y en un segundo punto a generar complicaciones. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos porque también hay personas como adultos mayores de 60 años. Y bueno, les platicaba a estas personas, estas características que tienen un sistema inmune debilitado. Entonces todos ellos son pues pacientes que tienen riesgo de contagiarse, son pacientes que tienen riesgo de poder tener alguna complicación crónica, de poder tener alguna situación que pues de alguna manera pueda complicarlos en cuanto a la progresión de la enfermedad, pero sin duda lo mejor de todo que podemos hacer es utilizar estas medidas de prevención universales para poder disminuir al máximo la posibilidad de contagiarnos. Hemos tenido casos en donde los pacientes salen negativos a pesar de estar en contacto con algunas personas que ya han tenido coronavirus y es justamente porque han guardado estas medidas básicas de higiene. ¿Por qué? Pues bueno, el coronavirus sabemos que se propaga de persona a persona. Ese es el punto principal o esa es la situación principal por la cual un paciente puede llegar a contagiarse o una persona puede llegar a contagiarse. Los fluidos que generamos al hablar, al estornudar, al toser, salen estas gotitas de saliva que pueden ser inhaladas por otra persona y de esa manera es como se da el contagio principalmente. Aunque también hay algunas otras situaciones, como por ejemplo por objetos o por superficies infectadas, que pueden ser un factor de riesgo para contagio. Pero no pierdan de vista que la forma más efectiva, fácil y sencilla de contagiarnos es al hablar, al no tener estos cuidados, al estornudar, al toser, por medio de estas secreciones respiratorias podemos llegar a contagiarnos. Entonces, la medida básica principal de prevención pues es evitar lugares con muchas personas, utilizar cubreboca, utilizar estas caretas, lavarnos las manos con agua y con jabón y siempre, miren, su alcohol en gel. Esto es básico, es fundamental. Y les voy a pedir, por favor, no usen guantes. He visto muchas personas, muchos pacientes que traen sus guantes y andan en la calle con sus guantes. Andan por todos lados con sus guantes. No funcionan. Los guantes se contaminan y al momento de quitárnoslos podemos de alguna manera poder tener más riesgo en poder infectarnos. Y además pues los guantes están sucios y podemos tocar los ojos o la boca y pues esto es ser un factor de riesgo de contagio. Entonces ténganlo en cuenta, más adelante vamos a platicar un poquito de ello. Y pues lo que es fundamental, lávense las manos y lávense las manos. Hay que hacerlo entre 40 y 60 segundos con agua y con jabón de manera pues suficiente. Hay que tallar los dorsos, hay que tallar entre los dedos, hay que tallar los deditos pulgares, hay que tallar las uñas y las muñecas. De esta manera vamos a poder combatir la posibilidad de riesgo de algún proceso infeccioso. Les comentaba pues también el tema de cubrir la boca y la nariz al estornudar. Eviten saludar a las personas de beso o de mano y en la medida de lo posible desinfectar estas superficies. Y bueno, es algo bien importante también comentarles porque muchos de los comentarios también que hemos recibido es la posibilidad de si yo me contagio, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a complicar? ¿Me van a tener que hospitalizar? Y no, la mayoría de las personas se recupera de la enfermedad sin ningún problema y con tratamiento en casa.
Lo que hemos aprendido en estos 2 meses es que muchos pacientes se han infectado, pasan algunos días pues complicados con algún tipo de molestia, con fiebre, con dolor articular, con sensación de opresión en el tórax o con algún dolorcito en el tórax al respirar, pero pasados 7 a 10 o incluso más o menos 14 días, pues los pacientes ya salen sin ningún inconveniente, se recuperan bien y ya no pasó más. La mayoría de ellos se recuperan, pero hay algunos otros pacientes que obviamente pues por sus condiciones, por el tema de la comorbilidad que tienen, es decir, las enfermedades asociadas, complicadas o algún factor de riesgo como obesidad, tabaquismo, pues pueden llegar a complicarse y en esos casos pues sí se requerirá una hospitalización porque tienen alteraciones de la ventilación. Recuerden que el coronavirus es un virus respiratorio que afecta a los pulmones y los pacientes pueden tener diferentes tipos de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Pues en general es tos seca, mucho cansancio y dolor muscular. Eso es en general los síntomas que los pacientes presentan. Pero hay algunos otros pacientes que presentan algunos otros síntomas como fiebre y regularmente la fiebre es mayor a 38 grados centígrados. Realmente tienen falta de aire, tienen dolor al respirar. Hay algunos pacientes que pierden el olfato, hay algunos pacientes que pierden el sentido del gusto. Hay pacientes que tienen molestias en los ojos, principalmente con producción o aumento de la secreción del líquido que tenemos en los ojitos, y eso se llama conjuntivitis. Hay pacientes que incluso pueden llegar a tener diarrea como síntoma principal, dolor articular, dolor de músculo, dolor de huesos, ataque al estado general, escalofríos. Entonces tengan en cuenta todos estos síntomas porque son los que principalmente hemos encontrado con los pacientes. Los clásicos y los típicos, tos seca, cansancio y dolor muscular. Pero hay algunos otros pacientes que generan fiebre, hay otros pacientes que generan dificultad respiratoria. Y bueno, los síntomas que ya les he comentado. Entonces tengan en cuenta esto. Yo les he dicho a mis pacientes cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos. No hay ningún problema por el resto de los síntomas. Realmente a mí lo que me preocupa son 2 cosas. Uno es la dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque si realmente hay datos de que el paciente no pueda jalar aire, esté respirando de manera rápida, de manera superficial y no pueda jalar el aire suficiente, ese es un dato de alarma. Inmediatamente hay que buscar ayuda médica y hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque puede ser como consecuencia una neumonía. Y también algo que es bien importante es que los pacientes llegan a desaturar. ¿Qué es esto? Que les baja la concentración de oxígeno en su sangre. Idealmente la saturación de oxígeno en un paciente adulto deberá ser del 92%, hasta el 95-96%. Esa es la concentración de oxígeno que debemos tener. Pero en estas situaciones de coronavirus hemos visto pacientes que llegan a saturar 89, 88, 87, hasta 85%. Y esa es una situación en donde realmente confirmamos que hay una restricción en la entrada de aire, que no hay un adecuado intercambio gaseoso a nivel pulmonar y eso puede ser un foco rojo para poder complicar a un paciente. En ese momento tendríamos que buscar ayuda médica para poder valorar a nuestro familiar, a nuestro paciente, y el médico decidirá si puede recibir un tratamiento en casa o debe de ser hospitalizado. Les cuento que nosotros, en la experiencia que hemos tenido personal acá en el consultorio y en los pacientes que tratamos a domicilio, hemos tenido pacientes que sí han desarrollado neumonía, pero están suficientemente estables para poder ser tratados en casa con oxígeno suplementario y algunas otras medidas. Y afortunadamente han salido muy bien, ya hoy están recuperados, pero pues sí, hay que definir esto con un médico. Esto no lo podemos decidir nosotros. Y lo que siempre les comento, no los automediquen. No se automediquen, por favor, porque esto puede ser muy peligroso. Y los pacientes con coronavirus pueden complicarse en 24 o en 48 horas. Entonces tengan en cuenta estos síntomas y recuérdenlo. Son 2 puntos los que yo les sugiero. Que revisen. Dificultad respiratoria y desaturación de oxígeno. Cómprense un dispositivo de estos que van en los deditos, un oxímetro de pulso. No tengo el mío aquí a la mano, bueno, tengo uno que es de otro equipo, pero miren, estos son los oxímetros de pulso. Imagínense que no tienen cable. Este va en el dedito y aquí mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Úsenlo, por favor, porque esto realmente es lo que nos va a dar la pauta para saber si un paciente se está complicando o no. Y bueno,
algo que también siempre les he dicho, estas pláticas, estos momentos que llevamos a cabo juntos, pues son de mucha importancia porque brindar capacitación actualizada de cómo se transmite y los factores de riesgo del coronavirus son suficientes para que ustedes puedan tener información real, información verídica, que realmente nos va a poder servir para poder identificar datos de alarma, signos y síntomas de alarma. Entonces usen esta información, preséntensela a su familia, revísenla en familia para que todos estén bien claros y también compártanla, porque si comparten estos datos podemos ayudar a salvar a alguien e identificar datos de alarma que pudieran llegar a generar un factor de riesgo de complicación para alguna otra persona. Entonces, dicho todo esto, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos síntomas leves de coronavirus? Pues en realidad son dos puntos importantes. Uno, no salir de casa. Tienen que permanecer en casa. Tienen que seguir los cuidados recomendados para casos sospechosos de coronavirus. Más adelante les voy a explicar a detalle cada uno de ellos. Pero en este momento es muy importante que ustedes tengan suficiente tranquilidad. Ustedes estén relajados. Si en algún momento recibimos la confirmación de tener coronavirus, no se alarmen. Quédense tranquilos. Hay que quedarnos en casa y hay que estar pendientes de los datos, signos y síntomas. ¿Van a pasar algunos días complicados? Sí. Con fiebre, con dolor articular, con tos, con esta sensación de dolor en el tórax. Pero de ahí no va a pasar. Y obviamente deben de tener vigilancia médica. Pero si se convierte esto y se torna en estos dos puntos que les digo, recuerden, 2 puntos. Dificultad respiratoria, que es progresivamente más dificultad respiratoria y desaturan, entonces sí, el manejo tendrá que ser diferente. Y eso se lo tienen que comunicar a su médico. Él decidirá en qué momento tendrán que hospitalizarse. Pero si no es así, van a poder pasar su enfermedad o su contagio por coronavirus en casa sin ningún problema. Entonces, ¿van a pasar días malos? Sí, pero serán solo unos 7 o 10 días que van a sentir pues este tipo de molestias. Probablemente puedan llegar hasta 14 o incluso 21 días, que es lo que hemos visto con algunos pacientes, pero regularmente estos datos, signos y síntomas tienden a revertir. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Qué debo de hacer entonces si tengo alguna otra situación en donde pues se presenten estos signos y síntomas relacionados a dificultad respiratoria y a desaturación? De inmediato llamarle a su médico de confianza, a su médico de cabecera, al médico familiar, o yo estoy disponible por si lo requieren. Me pueden marcar y me pueden decir, doctor, pasa esto, lo revisamos de inmediato, damos solución de inmediato y vemos qué procederá. No es necesario que se asusten, que se alarmen, hay que guardar la calma, recuerden. Guardando la calma podemos funcionar y trabajar de mejor manera e identificar pues realmente un diagnóstico correcto. Y bueno, pues derivado de todos estos puntos que les he comentado, me han hecho algunas preguntas que me gustaría platicárselas. Y son dudas que han generado por estos 2 meses de contingencia, y estas dudas pues se han ido produciendo poco a poco por cómo hemos vivido cada uno de nosotros esta contingencia. Me hacen una pregunta y me dicen, ¿la vacuna contra la influenza protege contra el coronavirus? Y bueno, aquí la respuesta es no. La vacuna contra influenza no brinda protección contra el coronavirus. Este es un nuevo virus, por lo tanto requiere una nueva vacuna, una vacuna diferente, requiere su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el coronavirus, sí les sugiero vacunarse para proteger su salud. Ahorita no van a encontrar vacuna contra la influenza. La vacuna contra la influenza de la siguiente temporada estará disponible más o menos por ahí del mes de septiembre, octubre o tal vez por ahí de inicios de noviembre. Más o menos en esa época ya podemos encontrar la vacuna contra la influenza. Vacúnense, pónganse la vacuna contra la influenza. Existe el mito que las vacunas generan disminución de las defensas. No es así, ninguna vacuna genera disminución de las defensas. Todas las vacunas generan una reacción antígeno-anticuerpo y generamos anticuerpos específicos contra la vacuna que nos estamos aplicando. Por lo tanto, vamos a generar anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, las vacunas no disminuyen las defensas. Punto importante. Otro punto aquí importante es otra pregunta que me han hecho.
¿El coronavirus se diagnostica por medio de una prueba rápida? Miren, no. El coronavirus no se diagnostica por medio de pruebas rápidas. Inicialmente, cuando todavía no teníamos como pues todo el arsenal terapéutico, o más bien el arsenal de diagnóstico, nos hacíamos o buscábamos alguna prueba rápida. Estas pruebitas rápidas pues era un piquetito en el dedo, salía una gotita y lo poníamos en una plaquita. Y en esa plaquita pues leíamos 2 rayitas como si fuera una prueba de embarazo. Pero con el tiempo fuimos investigando y fuimos encontrando que realmente estas pruebas no son confiables, no son lo suficientemente confiables, porque daban falsos positivos o falsos negativos. Por lo tanto, pues sí tenemos que estar bien presentes y bien atentos a este tipo de pruebas. Realmente, las pruebas que deben de realizarse son las pruebas de raspado o hisopado nasal con un cotonete y el hisopado faríngeo. Esta prueba se realiza en un medio específico en donde se transporta con refrigeración y debe de utilizarse una técnica específica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba es específica para poder identificar a el virus, para identificar al coronavirus. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor, porque las pruebas rápidas no funcionan de manera correcta. Tienen que hacer por medio de un hisopado nasal y faríngeo. Hoy día incluso ya tenemos una prueba también que está disponible, que es la detección de inmunoglobulina G. Esta se obtiene por medio de la sangre y esta prueba nos puede confirmar si en algún momento tuvimos contacto con el virus y generamos anticuerpos contra el coronavirus, aunque no hayamos tenido ningún tipo de síntoma. Y bueno, me han hecho otras preguntas, acá se las voy a ir platicando. Respecto al cubrebocas, aquí tenemos un cubrebocas, tenemos estos dispositivos que pues utilizamos en el día a día, perdón, ya no lo encuentro, por aquí lo dejé, pero tenemos nuestros cubrebocas y estos cubrebocas pues los usamos en el día a día. Hoy incluso no nos dejan entrar a algunos lugares, no nos dejan entrar a algunos establecimientos si no traemos nuestro cubrebocas. Y nos dicen, los cubrebocas no deben de reutilizarse o sí pueden reutilizarse. Y pues bueno, miren, en realidad aquí ha surgido un dilema porque pues la recomendación principal es no reutilizar los cubrebocas. Ese es el punto específico. Pero hemos visto que pues tenemos que estar compre cubrebocas. Incluso pues hoy ya tenemos los cubrebocas lavables, ¿no? Entonces, estos cubrebocas sí pueden ser reutilizados. Yo les sugiero que compren 4 o 5 cubrebocas. Y estos cubrebocas los reciclen, es decir, los vayan reutilizando. Utilicen uno cada día. Y este cubrebocas, pues lo vayan rolando. El resto de cubrebocas que vayan utilizando, los guarden en papel estraza, los cubran con este papel dentro de una bolsa. ¿Para qué? Para que el papel estraza no genere humedad, los mismos cubrebocas puedan llegar a tener un secado suficiente de lo que nosotros expulsamos al hablar y los dejen ahí 4 o 5 días. Posteriormente ya los pueden volver a reutilizar o bien pues los laven con agüita y con jabón, estos cubrebocas reutilizables, pues para poder disminuir cualquier factor de riesgo. Pero esta puede ser alguna otra opción que podemos tener con el uso de los cubrebocas, con el reuso de los mismos y que puede funcionarnos de manera correcta. Incluso pues ya se ha descrito por ahí por algunos colegas, inclusive por algunos infectólogos muy prestigiosos de México, como por ejemplo el doctor Macías, que es un infectólogo muy renombrado, que pues también ha sugerido la utilización de estas técnicas para disminuir la compra y compra de cubrebocas. Y miren, ayer recibí justo esta pregunta y es bien interesante porque muchos me la han hecho. ¿El ajo puede prevenir la infección por coronavirus? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Pues miren, en realidad no. Esto es un mito. El ajo no es un alimento que pueda disminuir la infección. No es una evidencia, no existe una evidencia de que comer ajo proteja a las personas contra el coronavirus. En realidad, el ajo no se puede utilizar para esto. No hay una evidencia suficiente que pueda demostrarlo. Por lo tanto,
no es recomendable tomarlo como preventivo. Y obviamente pues asegurar que funciona. No es así, esto es un mito. Me han hecho más preguntas. ¿El virus que causa el COVID-19 no sobrevive en zonas con climas cálidos, húmedos o fríos? Esto es incorrecto porque realmente hemos visto que el virus sobrevive en cualquier clima, sea cálido, sea frío, sea húmedo, sea seco. Todos los coronavirus, o bueno, el coronavirus que estamos teniendo hoy día, sobreviven en estos climas, cualquiera que sea. Entonces, no hay una situación en donde podamos asegurar que el coronavirus va a morir en un clima cálido. No es así. Y esta también me pareció muy interesante, por eso se las puse también aquí. ¿Por qué? Porque el coronavirus puede ser eliminado, puede matarse rociando en el cuerpo alcohol o cloro. ¿Ustedes qué opinan? Denme sus comentarios. Creo que van a ser muy buenos para ver si ustedes lo han hecho. ¿Qué opinan? Ok, miren, ya me están aquí llegando algunas respuestas. Esto es un mito, no es así. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no es suficiente para poder matar los virus que ya han entrado de alguna manera a nuestro epitelio respiratorio. Recuérdenlo y ténganlo en cuenta. El coronavirus entra por la vía respiratoria. Esa es la principal forma de transmitir la enfermedad. Por lo tanto, no es suficiente con rociar alcohol o cloro en nuestra ropa. ¿Por qué? Porque el virus llega a nuestro epitelio respiratorio. Entonces, si llega a nuestra mucosa respiratoria, pues ya vamos a estar contagiados y nuestras ropas pues no van a tener ninguna importancia poder hacer este tipo de actividades. Además, pues tengan en cuenta que este tipo de sustancias pues pueden ser irritantes, pueden dañar los ojos, pueden irritar la mucosa de los ojos, pueden irritar la mucosa nasal o pueden llegar a generarnos algún tipo de manifestación o de molestia. Entonces, ténganlo en cuenta, por favor. Aquí me preguntan respecto también a las personas mayores. ¿El coronavirus solo afecta a personas mayores? No, esto es un mito. El coronavirus puede contagiar a cualquier persona de todas las edades. Las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden ser más susceptibles a enfermarse gravemente. Entonces tengan en cuenta este punto porque hay pacientes que piensan que no se pueden contagiar y todos nos podemos contagiar. El punto es que las personas que son más susceptibles, que tienen enfermedades crónicas descontroladas, fuman, tienen sobrepeso u obesidad, pues pueden ser pacientes que pueden llegar a generar complicaciones relacionadas con problemas a nivel pulmonar, principalmente neumonía. Tengo más preguntas acá, miren, me están haciendo un montón de preguntas, me están llegando todas ellas. Les invito también a que en esta parte me manden sus preguntas, por favor, porque me dicen, enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal puede prevenir el contagio por coronavirus. ¿Ustedes qué opinan? Es correcto, no es así. Esto es un mito, ya que no hay evidencia de que estas prácticas puedan proteger a las personas para contraer coronavirus. En realidad, esto es un mito. No hay ninguna evidencia que confirme que el enjuague bucal o alguna solución salina disparada directamente en la mucosa respiratoria o en la cara puedan ser suficientes para prevenir el contagio de coronavirus. Ok, gracias por sus preguntas. De verdad me están llegando muchas preguntas ahora y me dicen, ¿el coronavirus puede transmitirse a través de las picaduras de mosco? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿a cuántos de ustedes les ha dado miedo que llegue un mosquito y los pique en esta época? ¿Qué opinan? A ver, déjenme sus comentarios. Aquí estoy viendo a todos ustedes que se están conectando. Tenemos muy buena audiencia el día de hoy. Y bueno, aprovecho mientras hacemos esta pausa para agradecerles a todos ustedes que estén conectados. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales en YouTube, en Instagram, en Twitter, nuestro canal de Spotify. Van a poder ver este video y van a poder ver muchos otros videos que hemos hecho. Ya tenemos un muy buen tiempo haciendo estas sesiones de mitos y realidades respecto a algunas enfermedades. Y si no lo pueden ver, los invito a que vayan a Spotify para poder ver el podcast que subimos cada vez que hacemos una sesión de estas.
Entonces vayan, tenemos 2 páginas web, www.manuel-mediolavariega-sarachaga.com y con terminación también .mx. Ahí pueden checar también todos estos videos y pueden encontrar información muy importante que les va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Gracias de verdad por todas sus respuestas, aquí ya me están llegando. Es correcto, es un mito. El virus del coronavirus no puede transmitirse a través de las picaduras de moscos. Es un virus respiratorio, recuérdenlo, tómenlo en cuenta siempre, por favor, ya que este virus se propaga principalmente por las gotas de saliva, por las gotitas de secreción respiratoria, la saliva, el estornudo, la tos, y una persona infectada al toser o estornudar sí puede contagiarlos. Así que no existe una evidencia en la cual se pueda transmitir el coronavirus por un mosquito. Y miren, aquí me hacen una pregunta también muy parecida, pero referente a los perros y a los gatos. ¿Los perros y los gatos pueden transmitir la enfermedad? Pues actualmente no tenemos ninguna evidencia de que los animales puedan transmitir esta enfermedad. Los perros y los gatos me refiero. Siempre es una excelente idea poder lavarse las manos con agua y con jabón después del contacto con las mascotas. Entonces, más bien tengan en cuenta eso, por favor. Porque no hay ninguna situación que pueda llegar a, pues, confirmar que los perros o los gatos pueden transmitir la enfermedad. Y mire, este es un clásico, esta pregunta que me están haciendo. ¿Se puede matar al coronavirus con una secadora de manos, una secadora de cabello o una secadora de los baños públicos? Miren, lamentablemente hemos transmitido mucha mala información. De hecho, un médico por ahí en Monterrey transmitió un video en donde decía que usando una secadora de cabello con aire caliente podríamos disminuir o limitar el contagio. Esto es absolutamente un mito, no es cierto. Ni las secadoras de pelo, ni las secadoras de mano, ni rociarnos solución en la cara es suficiente como para poder prevenir el contagio. No funciona, lo único que va a pasar es que pueden generarse una quemadura con el aire caliente o lastimarse la piel. O este tipo de soluciones que se rocian en la cara les pueden dañar la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz o inclusive la boca. Por lo tanto, no es recomendable que hagan este tipo de prácticas, ya que no les va a funcionar como prevención ni de absolutamente ninguna manera. Recuerden, las medidas básicas serán siempre enfocadas al lavado de manos, a el uso de alcohol en gel, al uso de cubrebocas, a la distancia por lo menos de 1 metro o 1,5 metros entre persona y persona, a prevenir o evitar contacto con lugares donde hay muchas personas y lugares encerrados. Y bueno, pues ahora que todos hemos comprado más por estas plataformas electrónicas, me hacen también la pregunta, ¿se puede contagiar el coronavirus al recibir un paquete de Asia, como por ejemplo de China? ¿Cuántos de ustedes han pedido cosas por estas plataformas electrónicas en esta época de contingencia? Estoy seguro que la mayoría. Esto es un mito, ya que las personas que reciben estos paquetes no corren riesgo de contraer el virus, ya que el coronavirus no sobrevive por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Entonces no hay manera de que ustedes puedan contagiarse. Bien, pues acá hay más preguntas. De verdad ha estado surgiendo muchísimas preguntas. ¿Los antibióticos pueden prevenir para poder tratar el coronavirus? ¿Qué opinan? Pues no. Los antibióticos no previenen el coronavirus. Coronavirus es un virus y los antibióticos se utilizan para las bacterias. Entonces, tengan en cuenta esto, por favor. Los antibióticos no funcionan contra los virus, por lo tanto, no deben de utilizarse como un medio de prevención o como un medio de tratamiento. Los antibióticos se utilizan para las neumonías asociadas bacterianas que puede llegar a generar como complicación el coronavirus, no por coronavirus, sino por bacterias. Entonces es para ello para lo que se utilizan los antibióticos. Y bueno, pues ¿cuáles son estas recomendaciones para los cuidados en casa de un caso sospechoso por coronavirus? Se los voy a enlistar para que ustedes los tengan. Tomen mucha atención, por favor, ténganlo en cuenta porque son los
las recomendaciones universales que nos ha dictado nuestra autoridad en salud y que nos ha dictado la Organización Mundial de la Salud, y pues son las medidas universales para poder disminuir la probabilidad de contagios y las recomendaciones para los cuidados de un paciente sospechoso en casa. Y bien, se los voy a enlistar. 1. Hay que mantener el caso sospechoso en una habitación separada. En este caso, el mantener a un paciente en una habitación separada nos permitirá pues poder disminuir al máximo la posibilidad de contagios. Por lo tanto, si ustedes tienen la posibilidad de tener una habitación diferente de su casa que pueda ser destinada para este paciente o este familiar, utilícenla para que él permanezca ahí. Y digo, tampoco se trata de que tengamos al paciente como apestado, como un bicho raro, porque no es así. Hay que tener mucho cuidado en eso porque también los pacientes pueden llegar a sentirse mal, a deprimirse por estar ahí aislados. Entonces, solo hay que mantenerlo separado. Si se puede, con un baño exclusivo para el paciente, y si no, pues que pueda compartir el baño con todos. Solo recuerden, hay que limpiar perfectamente bien con agua y con jabón las superficies. Los familiares no deben acercarse a menos de 1 metro del paciente, y si lo hacen, pues usar su mascarilla, utilizar su cubrebocas. Deben de tener una toalla, un vaso, cubiertos, platos, su bote de basura con plástico para que solo pueda ser utilizado por el paciente. ¿Pueden utilizar desechables? Me han hecho esa pregunta. Sí lo pueden hacer, pero pues en realidad también pueden utilizar su loza, su vajilla normal y lavarla con agua y con jabón sin ningún inconveniente. Recuerden que el agüita y el jabón puede matar o son suficientes para limitar el contagio por el virus. Hay que utilizar gel en alcohol al 70% para poder limpiarnos nuestras manos. Es suficiente con que el paciente pueda utilizar un cubrebocas azul para disminuir el riesgo de contagios. Es suficiente con que utilice este cubrebocas mientras está en contacto con nosotros. Y se debe de mantener hidratado al paciente por lo menos con 6 a 8 vasos de agua simple al día. De esta manera pues vamos a poder mejorar la hidratación del paciente y pues también vamos a poder mejorar y evitar complicaciones relacionadas con la producción de secreciones. Y lo más importante, estar atentos a si desarrolla síntomas de gravedad que requieran atención médica. Entonces, vean cómo estos 10 puntos que les acabo de comentar son suficientes como recomendaciones para cuidado del paciente sospechoso con COVID. Y bueno, pues esto es lo que les tengo preparado de todo lo que ustedes me han hecho favor de enviarme. Agradezco de verdad todas sus preguntas, todas sus dudas. Les pido por favor que me sigan recomendando temas, me sigan sugiriendo los temas que quieren que platiquemos para que los podamos ir desarrollando en las siguientes semanas. Y aprovechemos este tema de contingencia pues para tener este foro de retroalimentación y de comunicación bidireccional para poder llevar a cabo pues todo este esclarecimiento de dudas que tengan referente a todas las enfermedades que hemos revisado, que ya han sido un montón, pero bueno, estamos abiertos aquí para poder platicar de las dudas que ustedes tengan. Y voy a pasar aquí a la parte de Facebook para poder saludarlos a todos ustedes y también pues contestar todas las preguntas que tengan. En este momento tenemos a 45 personas conectadas. Gracias a todos ustedes. Héctor, muchos saludos. Héctor, fíjate, ahorita me acabo de acordar, tú me mandaste muchos puntos que considero que son bien importantes. Los voy a leer porque miren, acá lo tengo. Me escribe aquí Héctor, epidemiológicamente, ¿cuál sería la previsión del virus en México? ¿Cuándo podría terminarse? Híjole, mira, estas preguntas que me hiciste favor de recopilar son bien interesantes. Y miren, les digo por qué. Cifras actuales, 154.863 acumulados, 18.310 defunciones y 21.159 casos activos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues todavía hay muchos pacientes, ha habido muchas defunciones y hay muchos pacientes activos. Todos ellos son potencialmente pues pacientes que pueden llegar a contagiar a más y a más y a más personas. Es por eso la imperiosa pues recomendación de permanecer en casa y que no salgan de sus casas a menos de que se trate de una actividad
absolutamente necesaria. Entonces ténganlo en cuenta, por favor, para que no engrosemos todas estas cifras. Las comorbilidades asociadas a defunciones más importantes. Bueno, esta es súper interesante. Fíjense, la que se ha llevado el mayor número de defunciones asociadas a enfermedades complicadas ha sido la hipertensión. Hemos visto que los pacientes hipertensos prácticamente en más del 40% de los casos pueden llegar a fallecer si no es que están controlados. Lo sigue la diabetes prácticamente con el 38% de los casos, la obesidad con el 25% de los casos y de ahí hacia abajo en menor proporción el tabaquismo, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, asma y pacientes con VIH. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son comorbilidades que son frecuentes, sobre todo la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo en nuestro medio. Entonces tengan en cuenta estos puntos porque si ustedes son hipertensos no controlados, contrólense para que no tengan ningún problema. Si son diabéticos no controlados, busquen control médico para que no tengan complicaciones. Si son obesos, incidan desde ahora en su peso para que no vayan a tener complicaciones. Si fuman, suspendan de inmediato este hábito porque son situaciones que los ponen en riesgo y que pueden ser muy importantes para ser determinantes en caso de alguna complicación. Entonces tengan en cuenta estos puntos. Me han hecho llegar aquí algunas otras preguntas que iré leyendo. ¿Qué pasa con los contagios en los niños? Se dice que es la población más vulnerable. Miren, en realidad habíamos visto pocos casos de niños, pero en estas épocas, en estos días, en estas últimas semanas, hemos visto más casos en niños. Aquí hemos tenido casos en el consultorio, incluso hemos tenido casos pues valorados en domicilio, niños de 10, de 11 años que generan neumonía y que tienen situaciones de complicaciones importantes por coronavirus. También a los niños les da coronavirus, entonces ténganlo en cuenta y véanlo por favor. Ok, bueno, pues creo que son todas las preguntas que tengo. Si hay alguna otra pregunta, por favor, háganmela llegar acá. Son muchos puntos que creo que tenemos que tocar, pero pues vamos a ir platicándolos poco a poco. Sandra López, mucho gusto en saludarte. Gabo, un gusto saludarte. Daniela Santamaría, mucho gusto. Carla, hermana, mucho gusto. Yes, muchos saludos. Lore, muchos saludos también. Jorge, Antonio Calva Rodríguez, ¿hay algún problema en salir de casa? Pues sí, si salimos vamos a estar expuestos a contacto con personas, ese es el punto. Traten de salir lo menos posible para poder exponerse lo menos posible a tener contagios. Solo actividades absolutamente necesarias. Estela Hernández, muchas gracias. Patito Feo, muchos saludos, gracias. Gadi Bouchan, saludos. Galavaro, saludos. Jair López, muchos saludos. Miguel del Castillo, muchos saludos. Leticia Ramos León, si alguien tuvo neumonía, ¿tiene más riesgo de contraer COVID o le afectaría más si le da? Bueno, esta es una situación de una infección pulmonar por bacteria que en general los pacientes que tienen neumonía tienen mayor susceptibilidad a poder infectarse con coronavirus también. En la neumonía, digamos, de aquellos pacientes que acaban de salir. Entonces, si alguien tuvo neumonía hace años, no será una situación pues probablemente hoy de riesgo, pero si es una neumonía en el corto plazo, acaba de salir de la enfermedad o del hospital, pues sí hay que tener mucho cuidado porque sí pueden ser más susceptibles a contraer COVID. Ok, Patito Feo, ¿y qué tiempo tiene que pasar para poder recuperarse? ¿Y qué pasa cuando todavía no tienen sentido del gusto y tienen algo de temblor en las manos? Bueno, estos son síntomas, como ya los habíamos comentado. Regularmente todos estos síntomas pasan entre 14 y 21 días. Mara Abosh, si me la apliqué en febrero, ¿me la vuelvo a poner en diciembre? Sí, es anual. Acuérdense que la cepa de la vacuna de la influenza estacional es anual. Es temporada 2019-2020. En este fin de año saldrá la vacuna de la temporada 2020-2021. Ok, miren, aquí me hacen una pregunta. Uriel Gómez, que no tiene nada que ver con el tema, pero si quieres te recomiendo un proctólogo para que te pueda revisar. Leticia Ramos León, si llegamos a tener un enfermo de coronavirus en casa, ¿lo tenemos que aislar? Sí, ya les platicaba estas medidas.
Dice, también separar sus enseres y trastes. No se puede usar el mismo sanitario. Pues miren, en realidad el paciente con coronavirus, caso sospechoso de coronavirus, les comentaba, tiene que estar aislado, de preferencia si tienen un baño específico para él, mucho mejor. Sí se puede utilizar productos para poder servirle sus alimentos desechables, o bien poder utilizar los que usamos en casa, solo tener pues cuidado con el lavado para que estas secreciones respiratorias o los líquidos como la saliva o el moco nasal pues no puedan estar dispersos en estos utensilios que utiliza el paciente y puedan llegar a ser un foco de contagio para otros pacientes u otros familiares de la casa, ¿no? Lidia Palacios, mucho gusto, muchos saludos. Carol Calva, ¿cómo se quita y pone el cubrebocas? Si estoy en casa y recibo mensajería y me pongo cubrebocas, ¿lo debo tirar después de cerrar la puerta? Pues no, en realidad, miren, si ustedes guardan esta distancia por lo menos de 1 metro, 1,5 metros entre persona y persona, ustedes pueden estar utilizando este cubrebocas sin ningún problema. El cubrebocas, pues bueno, hay muchos modelos, no tengo, bueno, déjenme saco uno, aquí tengo uno cerca. Estos cubrebocas son los KN95, que bueno, pues son de esta manera, me lo voy a poner para que ustedes vean. Estos tienen los elásticos a los lados, pero hay otros cubrebocas que son de esta manera. Los que son de esta manera hacia la horizontal, pues se ponen así, o sea, en la cabeza, un elástico en la parte, digamos, de la nuca y el otro en la parte de aquí de la cabeza, en la parte del occipital, en la parte superior. Pero estos que tienen pues estos elásticos que van en las orejas, pues se ponen de esta manera, toman los elásticos y los ponen así. Lo que deben de vigilar pues es que cubra todo el contorno de su cara y que no exista ningún hueco. De esta manera ya pueden utilizar el cubrebocas. Y al quitarlo no lo deben de tocar de esta parte, lo que deben de hacer es tocarlo de estos lugares y poder quitarlo y ya cuando sea necesario desecharlo sin tocar obviamente la parte del cubrebocas. Recuerden que estos se desechan en bolsas de plástico que deben de ir cubiertas, cerradas para evitar cualquier factor de riesgo. Muy bien, Carol, si tienes alguna otra duda de la técnica, lo volvemos a reforzar. Tocayo, Manuel Cortés, muchos saludos. Rodrigo Pérez Guerrero, ¿tiene alguna secuela? Pues bueno, el coronavirus, no sé si te refieras a ello o a la neumonía o a qué específicamente, pero bueno, lo que hemos visto con los pacientes con coronavirus es que no tienen ninguna secuela, no hay ningún inconveniente. Ok, doctora Robledo, mucho gusto en saludarla. Héctor Salinas, mucho gusto, saludos. Margarita Hernández, muy bien. Dice Miguel del Castillo, eventualmente todos vamos a tener este tipo de coronavirus. Pues miren, lo que sucede es que cada vez hay más personas contagiadas. En algún momento estará disponible la vacuna y pues vamos a poder aplicarla para aquellos casos que pues no han tenido o aquellos casos que fueron negativos. Pero pues sí, eventualmente todos estamos expuestos a poder contagiarnos y mientras no tengamos una vacuna, pues vamos a estar expuestos al contagio. Y bien, aquí está mi esposa también conectada. Muchos saludos, amor. Te mando besos. Jorge Antonio Calva Rodríguez. ¿Qué hay de cierto que en Rusia ya están haciendo un medicamento probado hasta en humanos y con resultados y planean hacer 10 millones de producto? Mira, Jorge Antonio, en realidad hay muchos medicamentos, muchas vacunas, muchos productos en fase experimental, pero hasta ahora no tenemos confirmado nada que funcione ni confirmado nada que tengamos ya listo con una fecha para poder decir que va a ser utilizado contra el coronavirus, ni como medicamento ni como vacuna. Así que seguimos esperando a poder tener pues algo que esté disponible. Hay muchos medicamentos que se han utilizado en fases experimentales, pero llegan hasta ahí, solo a eso, a fases experimentales, nada confirmado aún. Rodrigo Holguín Bernard, muchos saludos, me da gusto verte por acá. Norma Patricia Escobar, saludos. Alessandra, si una persona ya se contagió, ¿es probable que vuelva a contagiarse por segunda vez? Miren, la experiencia que tenemos con otros coronavirus es que una vez que les da ese coronavirus ya no vuelven a presentar la enfermedad. Este coronavirus es nuevo y lo que conocemos hasta ahora o lo que tenemos de información hasta ahora es que no presentan una reinfección. Entonces, pues esa es la información que tenemos. Aunque, fíjense algo que es bien importante. Hay un caso o hay algunos casos reportados de un síndrome inflamatorio que se ha detectado en algunos
niños en Nueva York ligado a coronavirus. Justamente aquí tengo el artículo abierto y lo estaba leyendo, entonces hay información bien interesante ahí. Más adelante les daré mayores detalles, pero sí es algo que pues se ha relacionado a un síndrome inflamatorio que se ha detectado en algunos niños en Nueva York relacionados a coronavirus. Pero bueno, ya platicaremos un poco más adelante y una vez que tengamos más información de esto. Aquí me pregunta Jess Carly, ¿se puede lavar un N95? Sí, se puede lavar con agüita con jabón, dejarlo al sol para que pues se seque completamente y volver a reutilizarlo. Irene Vega Mondragón, muchos saludos. Estela Hernández. Doctor, cuando lo escucho sí creo en el COVID, pero cuando veo mucha gente que no se cuida y andan como si nada felices por la vida, me hace dudar que existe el COVID. Estela, sí existe el coronavirus, no es un mito, hay muchísimos pacientes infectados. No es un mito. Afortunadamente hay muchas personas que aún no se contagian, pero si siguen con ese tipo de actividades y de medidas, pues muy probablemente en algún momento se van a contagiar. Así que Estela Hernández, sí existe el coronavirus, no es un mito. Noé Picasso, ¿hay alguna manera de saber si tuve COVID y nunca presenté síntomas y nunca me di cuenta? Sí, existen las inmunoglobulinas. Tenemos dos, la IgM y la IgG. Por ahora solo tenemos disponible la IgG. Estas inmunoglobulinas se tiene que extraer sangre de una vena del brazo y se manda a un laboratorio para poder hacer la detección. Aquí lo hacemos en el consultorio. Son inmunoglobulinas G específicas para coronavirus y justamente son para eso, para saber si en algún momento tuviste COVID, nunca presentaste síntomas, no te diste cuenta, pero ver si realmente pues en algún momento tuviste contacto con el virus y no desarrollaste signos ni síntomas de la enfermedad. Ok, Alejandra CU, doctor, si alguien se cura de COVID y se vuelve a contagiar, ¿pueden quedar secuelas graves? Bueno, les decía, hasta ahora hemos visto que una vez que se contagian, no se vuelven a recontagiar. Regularmente no deja secuelas y se recuperan de manera correcta. El punto es cuando les da neumonía, que ahí sí pueden ponerse un poquito más delicados y generar algunas complicaciones relacionadas con el proceso de remodelación y cicatrización de la neumonía. Alita Balruf, muchos saludos. Alice Hernández nos dice aquí, después de padecer COVID deben hacerse análisis de salida. ¿Qué pasa si sigue saliendo positivo pero ya sin ningún síntoma? Bueno, algunos pacientes son positivos porque recuerden que el virus lleva un proceso de disminución en el cuerpo, pero sí, en algunos trabajos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que les piden una prueba confirmatoria de negatividad y esta prueba de negatividad sale después por ahí del día 24 de inicio de los síntomas. Entonces sí se puede hacer una nueva prueba para que salga negativa y confirmar que pues ya no hay ningún dato de positividad. Clau Will, doctor, ¿qué opina del uso de microdacin, acitromicina, ivermectina y zinc como tratamiento de base para tratar el COVID? Bueno, el microdacin es agua hiperoxidada. Este nos sirve como pues el alcohol en gel, solo que el microdacin pues es una solución que no es alcohólica, es agua hiperoxidada y es un antiséptico. La acitromicina, de hecho los macrólidos, pues son los medicamentos que utilizamos de elección para poder tratar de manera inicial un proceso neumónico, es decir, una neumonía adquirida en la comunidad. Pacientes en casa podemos tratarlos con acitromicina. La ivermectina, pues bueno, se ha visto que funciona, otros artículos dicen que no, todavía hay mucha controversia respecto al uso de la ivermectina. Y el zinc, pues bueno, el zinc es un producto que se ha utilizado de manera importante como coadyuvante para mejorar la respuesta inmune. Entonces, pues sí funciona para poder generar una mejor respuesta inmune, pero no es el medicamento o el producto de elección para tratar el coronavirus o para prevenirlo, pero puede funcionar, sí, claro. Todos los productos que favorezcan a tener una mejor respuesta inmune pueden ser muy útiles, no nada más para el coronavirus, sino para tener una adecuada pues respuesta inmune celular. Gracias, Norma Patricia, nos estamos cuidando mucho. Afortunadamente aquí seguimos y no hemos tenido ningún problema a pesar de todos los pacientes que hemos visto con coronavirus. Alita Balrub, ¿es cierto que ahora sí estamos en una etapa crítica en el pico mayor? Pues sí, efectivamente, no sé si sea el pico máximo porque desafortunadamente la
curva sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y haciéndose más y más y más grande. Entonces, pues no sé hasta qué momento va a llegar a un pico y empezar a descender, pero seguimos en ascenso. Héctor, ¿las mascotas pueden contagiarse de COVID? No, no pueden contagiarse hasta donde tenemos entendido. Sería muy bueno platicarle a algún colega médico veterinario si hay alguna situación al respecto, pero que yo tenga entendido, no es así. Ok, aquí hay más preguntas. Yo en mi caso, los que llegan a salir de casa son mi marido al trabajo y mi hija por cosas importantes, pero siempre con cubrebocas. Llegando a casa se quitan zapatos y se lavan manos, pero si se rocían Lysol, ¿funciona eso o qué otra medida de prevención deben tomar para ellos que salen? Bueno, pues eso es, miren, mientras más medidas de protección podamos tener, mucho mejor, porque así disminuimos la posibilidad o el factor de riesgo para presentar pues infección. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas medidas del tapete sanitizante, la sanitización de casas, el rociarnos de Lysol, son efectivas, van a funcionar porque disminuimos la posibilidad de contagios. Pero las que son universales y que no nos deben de fallar jamás, uso de alcohol en gel, cubrebocas, nuestra careta, lavado de manos de manera constante y guardar la distancia entre las personas. Esas son básicas, son fundamentales. Entonces estas son las más importantes para poder disminuir la posibilidad de algún problema. Ok, muy bien, pues creo que son todas las preguntas que tenemos por acá. No sé si tengan algún otro comentario. Voy a dejar un tiempo para ver si pueden aquí pues dejar alguna información o algún detalle que ustedes tengan pendientes que queramos platicar. Y bueno, pues si no es así, yo les agradezco el favor de su atención para poder atender a estas sesiones semanales que estamos haciendo respecto a los temas que ustedes les generan duda, que quieren que platiquemos. Los invito a que me hagan llegar todas sus preguntas. Recuerden que esta información va a estar disponible en nuestros canales, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro canal de YouTube. Síganlo por favor, denle clic ahí en suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Y también está disponible en nuestra plataforma de Spotify como podcast para que puedan escucharlos también y no tengan que ver el video. De cualquier manera, estaré pendiente por las vías que ustedes ya saben. Les invito a visitar mis dos páginas web, www.manuel-lavariegasarachaga.com y .mx. Cualquiera de esas dos están enlazadas para que ustedes puedan tener toda la información y cualquier duda o cualquier pregunta estaré a sus órdenes. Aquí están escribiendo mucha información, más algunas otras preguntas. ¿La aspirina sirve para algo? Sí, sí funciona. De hecho, a mí me gusta mucho utilizarla. Anticoagular a los pacientes para disminuir el riesgo de coagulación intravascular en aquellos casos de pacientes que están tratados en casa. Sí funciona, sí me ha dado muy buenos resultados a mí. ¿Y usted, en su experiencia, qué es mejor para los niños, cubrebocas o careta? Ambos, cubrebocas y careta, porque recuerden que los ojos también son una fuente de entrada del virus. Entonces, que utilicen ambos, tanto cubrebocas como caretas. Alice, ¿qué tan recomendable es hacerse pruebas de dímero D después de padecer COVID? He leído que algunas personas han fallecido a causa de trombosis, incluso después de haber superado el COVID. Sí, de hecho es uno de los estudios que pedimos, que solicitamos. Hay algunos otros parámetros de laboratorio que se alteran, pero el dímero D es un marcador importante. Perfecto, pues muy bien, gracias por todas sus preguntas. Prácticamente estamos ya cumpliendo la hora de conexión, la hora de sesión. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, por sus comentarios y estaremos pendientes para cualquier duda que puedan llegar a generar. Los espero la próxima semana. Me conecté hoy en día martes porque vamos a tener algunas sesiones diferentes el miércoles y el jueves con unas sociedades médicas, entonces no voy a tener el tiempo disponible en los próximos días, pero si todo marcha como lo planeamos, nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles a las 7 de la noche nos volveremos a encontrar aquí en este mismo canal de Facebook para poder platicar de otro tema. Ustedes me estarán dando sus sugerencias, entonces pues ahí les avisaré. Estén pendientes por mi canal de Facebook, por mi página de Facebook para poder platicar. Siguen aquí las preguntas, miren, gracias por todas sus preguntas. ¿Qué nos recomienda para desinfectar las cosas que traemos del súper, sobre todo a quienes somos muy susceptibles al cloro o padecer rinitis? Bueno, pues pueden utilizar, hay soluciones específicas que venden en las farmacias,
En estas farmacias, voy a decir el nombre, la farmacia San Pablo, hay un spray que es bastante efectivo, lo utilizamos en el consultorio y lo utilizo personalmente para poder sanitizar cosas. O tenemos algunos sanitizantes. Les invito a entrar a la página de Home Health, www.homehealth.com.mx, y busquen Home Health Store. Ahí en donde dice Grupo Home Health, ahí está Home Health Store, y ahí vendemos también sanitizantes que pueden utilizarse para sanitizar tanto pues su casa como algunos utensilios cuando regresen del súper o algún tipo de producto. Si tienen alguna duda, contáctenme directamente y con todo gusto les apoyo. Muchas gracias a todos ustedes, les envío un abrazo, que tengan una excelente noche, un feliz martes y como siempre, sigo a sus órdenes. Que tengan muy buena noche.